Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Acá estamos con Pablo Marmorato, que los va a saludar obviamente, si tenés ganas, claro. No sé, voy a ver, Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Todos nuestros oyentes, nuestros invitados. Ya saben, como cada domingo nos acompaña Techin para promover una Argentina con más y mejor industria. El grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña a la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Y ya saben, si quieren comunicarse pueden hacerlo a porqueprograma@gmail o a nuestra cuenta de Twitter @porqueradio. En realidad hoy estaba grabado, pero yo no voy a preguntar por qué, porque corro el riesgo de que nuestros invitados me digan, ¿y por qué somos así en la Argentina? Más bien voy a preguntar qué está pasando. Porque vamos a hablar de la actualidad política. Estamos en un año de elecciones. Es lógico que haya muchas preguntas para hacerse. No sé si es tan lógico que esté tan movido. Yo pocas veces en mi vida larga he visto un panorama tan confuso tan cerca de las elecciones. Pero bueno, convocamos a dos amigos. Uno es Luis Costa, que es sociólogo y analista político, dirige la consultora política que lleva su nombre, Costa. Y el otro es un viejo amigo, Eduardo Luisino, periodista, fue editor jefe de política en Clarín, hoy escribe en Infobae y es columnista en Radio Nacional y en FM Millennium. Bienvenidos. Y sobre ustedes cae la responsabilidad de responder. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Quién agarra la brasa caliente? A ver. Primero el consultor. O sea que primero yo tengo que explicar. Vamos, si Luis. querés, Vamos, si Luis. querés. Bueno, una de las cosas, primero gracias por la invitación, Graciela. De verdad es un placer, es un gusto venir a tu programa. Además siempre se lo digo cuando la veo a Graciela que simbólicamente para mi generación encontrarse con Graciela es como ir velozmente a mi adolescencia y al impacto cultural de tu espacio político. Siempre me parece importante decirlo. Y es casi un milagro de supervivencia. Bueno, más allá de los formatos posteriores, viste, la adolescencia uno vive momentos de mucha trascendencia, sí, ¿no? Claro. En mi caso la música, las lecturas y los procesos políticos me interesan desde pibe, ¿no? Así que bueno. Claro. Me parece que es un escenario complejo. A mí me parece importante dividirlo en dos planos, ¿no? Uno es el de cómo la gente reacciona a de a poco clarificación de la oferta electoral, y después está el otro lado de las intenciones del sistema político. Es decir, me parece que va quedando mucho más claro lo que intentan hacer los actores, es decir, cómo van construyendo la oferta y por qué la construyen, y ahí ya tenemos muchísima información de lo que eso incluye. Es decir, en las intenciones están los miedos y las preocupaciones que cada actor tiene. Y después, una vez Vos que... cuando hablas de actores, sí. Estás hablando de actores políticos. Me refiero a los, si querés, a los tres principales actores. Es decir, cuando Cristina Kirchner pone a Alberto Fernández como su candidato a presidente, están expresando la posibilidad de que a lo mejor ella no alcance, por más que digan lo contrario. Es decir, existe en eso, aunque sea por debajo, la transmisión de que con ella no es suficiente, o algo hay que hacer, que ella no sería lo mejor que ella fuera la candidata.
ahí está dejando para mí en claro que, según esa perspectiva, si va ella sola existe el riesgo de no ganar. La idea de que el kirchnerismo necesita ser como de alguna manera licuado. Yo el otro día pensaba como una metáfora, como hacen las gaseosas que ahora ofrecen las versiones cero, ¿no? Claro. A la gente le encanta tomar la gaseosa, pasa que tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces como que el kirchnerismo ofrece su versión cero, bajas calorías. Es decir, yo sé que el kirchnerismo me gusta, dice mucha gente, pero bueno, tiene problemas en el abuso de su consumo, entonces tengo que ofrecer una versión cero, ¿no? Y después está por otro lado como el gobierno nacional le intenta resolver, o sea, nosotros, y además el juego intermedio de Massa, si va para un lado o para el otro. O sea que creo que hoy lo que nos sobra son la claridad sobre cómo van articulando las intenciones los actores. Cómo esto está impactando en la opinión pública, bueno, es lo que más me está arruinando la vida, en el sentido de que yo estoy tratando de entender hasta dónde se mueven o no los electorados. En principio diría que yo tengo más evidencia de que la cosa sigue mucho más parecida antes del anuncio que de un cambio rotundo, ¿no? Pero de alguna manera Hay que darle le tiempo. da, digamos, creemos nosotros que por lo menos a pocos días del anuncio esto le está dando una pequeña ventaja, pero pequeña, digamos, al kirchnerismo, pero tiene también el formato de como la espuma, ¿no? Digamos, sube y puede bajar velozmente. Así que como resumen es las intenciones de los actores, pero después hay que ver el impacto en la gente. Sí. Bueno, Eduardo. primero te agradezco, para mí es un lujo estar con vos, lo sabés, así que lo digo brevemente para los que nos están escuchando. Pero sí, yo creo que hay una situación muy extraña. Mira, ahora está arrancando un mes, te digo porque los analistas, los que seguimos estos temas, estamos como intoxicados. Arranca un mes donde vos tenés 12 elecciones provinciales, 12, hoy mismo 3, ¿no? Hoy tenés Corrientes, tenés San Juan, tenés Misiones y después quedan 2 fines de semana más de este nivel. En el medio, definición de candidaturas que solo Dios sabe algunas cómo terminan, y tenés que anotar las alianzas el 12 de junio, Así el es. 22 tenés que anotar las listas completas. Es decir, en la superestructura, que es lo que vemos nosotros me refiero a los periodistas, bueno, los consultores tienen la encuesta como un elemento para tener un poco más de percepción social. Para Luis todavía es un rompecabezas. Para Y mí es un es un problema a rompecabezas, sí, veces, sí. Pero creo que hay como un desfasaje muy grande entre la política y lo que puede estar pasando en la sociedad. Lo que sí me da la impresión con este movimiento último de Massa, que tiene un pie formalmente en Alternativa Federal, con los que dicen no queremos estar en ningún lugar de la grieta, pero hace rato tiene un discurso que está puesto de una orilla de la grieta. Básicamente, para él el común denominador es la oposición. Para otros es qué tipo de oposición. Bueno, esto es lo que ensaya Labaña a su manera, Urtubey a la suya. Veremos cómo termina esto. Lo que me da la impresión, la primer confusión que yo veo es creer que los emergentes electorales, los referentes políticos, arrastran el voto para un lado o para el otro. Me parece que eso le cabe a algunos líderes, de los pocos que hemos tenido en estos 30 años, incluido Cristina, que está en discusión hasta dónde llega su ciclo, semi paso al costado, fórmula, yo digo que es una fórmula de peso invertido, donde la gravitación está en el vice y la formalidad está en el candidato a presidente. Habrá que ver cómo funciona, si creo que es un interrogante, si inquieta mucho esto del poder detrás del poder o se toma con naturalidad que esto pueda ocurrir. Acaba de pasar lo mismo en provincia con la designación de Kicillof. Yo creo que el problema cuando el centro de gravedad está en el líder y obviamente no en los referentes es que el centro de gravedad finalmente te colorea todo, ¿no? Es decir, creo que Alberto Fernández, como en su momento Scioli, se van a cristinizar irremediablemente. Ya dio señales en ese sentido, ¿no? Con su visión de los juicios, Sí, con separar a Cristina de Vido y compañía, bueno, este tipo de cosas. La dio hacia adentro diciendo el candidato en provincia es ¿no? Hay varios intendentes que todavía están penando Puteando por esta decisión. Sí. Y en el gobierno creo que pasa lo mismo. Finalmente, cuando haya una fórmula,
La fórmula va a estar teñida por el oficialismo. Así No hay es. manera. Esto me parece que hay a veces una trampa en la que entramos los periodistas de suponer que lo que mueve el tablero es esta superestructura, este juego de ajedrez. Si Massa termina en Unidad Ciudadana y esto diluye Alternativa Federal, ¿qué puede pasar? Yo personalmente fantaseo o imagino que vas a tener una primera vuelta electoral que va a ser un balotaje, porque la gente, como se vota por rechazo, es una especie de juego de debilidades, ¿no? Cada uno juega sobre la debilidad del otro, sobre lo negativo, no sobre lo propositivo. Me parece que si esos son los sentimientos que mueven la polarización, la vas a tener por ahí en la primera vuelta en vez de tenerla en la segunda. Veremos, esto es laboratorio, ¿no? Sí, cuando yo veo las discusiones de quién van a poner como vicepresidente de Macri, Sí, claro. enseguida me aparece tu razonamiento, porque una cosa es fórmula primera vez, donde un vicepresidente puede llevar su propio espacio. Otra cosa es cuando ya gobernaron, Sí. que es el caso Macri y el caso Cristina. Entonces, aunque vayan con el acompañante que sea, es lo predominante. Sí, sí. Y si te gustó cómo gobernó, lo vas a votar, y si no te gustó, lo vas a pensar. O no lo vas a votar en contra. Es decir, no pesa hoy el vicepresidente en la fórmula de Macri, me parece, para el voto. Y es cierto lo que vos decís, acuerdo totalmente, y también lo que vos decías, Luis, que es como un signo de debilidad el haber ido como vicepresidente. No te está dando, toco el techo demasiado rápido, necesito levantar el techo, me parece a mí, ¿no? Bueno, la cosa es que las últimas semanas, hasta el anuncio, nosotros veníamos, la verdad que registrando bastante repunte de Macri, y una Cristina que desde enero, febrero, la verdad que le costaba seguir subiendo. Estaba alta igual, ¿no? No es que, Sí, no no. es que estuvo mal, pero claramente la intención es buscar nuevo voto, ¿no? Sé que yo pensaba en algo sobre, digamos, pues decía, bueno, el programa se llama ¿Por qué?, ¿no? También vale la pena preguntarse por qué nosotros estamos llegando a una situación que podría describirse como de encierro electoral. En tanto la gente Ojalá me des una termina... explicación que no diga porque somos argentinos. No, bueno, pero vos sabés que yo creo que ahí en el fondo hay una explicación, creo que incorrecta de la situación actual en términos de tradición, ¿no? Es decir, ¿por qué la sociedad argentina termina, como uno podría describir eso, atrapada entre dos grandes bloques de votos, ¿no? Y creo que vale la pena pensar que en realidad nosotros, aunque no parezca, el kirchnerismo ha logrado revivir la historia del Rigorismo. bipartidismo, aunque sea bajo otras formas. Porque si vos registrás como toda su vida describió Manuel Moria Araujo, ¿no?, el voto en términos territoriales, vos podés describir fácilmente lo que sería hoy el voto kirchnerista, heredero del territorio peronista, y el voto de Cambiemos o de PRO, heredero de lo que era el voto radical. O sea, cuando más clase media tenés en un lugar, más chance tenés de que Macri o tenga intención de voto alto, en todo caso poder recuperar votos que hoy tiene perdido. Y cuanto más clase baja encontrás, igual no, las clases bajas no son homogéneas ni las clases medias son homogéneas en todo el país. Así es. Pero para explicar a grandes rasgos, este es el formato que se ha revivido, o sea que parece que uno lo explica por un tema ideológico y de tensiones intrafamiliares y la grieta, y que cada hombre y mujer estaría como dispuesto a elegir desde la absoluta individualidad de qué lado de la grieta se va a parar. Cuando uno describe inclusive los últimos 5 o 6 años de elecciones, en general, donde se gana, donde pierde uno y otro, reflejan viejas tradiciones políticas. O sea que la semántica que se utiliza para hablar de la grieta, creo yo, está ocultando viejas tradiciones que es importante revisar, ¿no? Ahora, ¿cómo explica eso, por ejemplo, y cómo explicaría hoy
su posición. Sergio Massa, como se resolvió hace 2 o 3 días, después de un acto, que lo que quiere es toda la unidad del peronismo, con lo cual eso supone acercarse al kirchnerismo. El 2013. Porque el voto del 2013 fue el voto que impidió la reelección de Cristina. Y dentro de ese voto había de todo. Era un voto amplio. Exacto. Había clase. Primero, me parece, Luis, pero esto es más pregunta que aseveración, que en la Argentina, por el acceso a la cultura, etcétera, tradicional, más allá de que hoy la escuela nuestra esté bastante degradada y demás, pero hace que se consideren de clase media mucha más gente de aquella que podría serlo por una cuestión solamente económica. Sí, como fenómeno cultural. Como un fenómeno cultural, ¿no? Vos ves, los sindicalistas se consideran de clase media, mandan a sus hijos a escuelas carísimas. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene el peronismo. Así como la clase media le estalló al radicalismo en la crisis del 2001, al peronismo le estalló recién ahora porque no hay proletariado. Claro, Se acabó el sujeto social. Bueno, el peronismo, lo cito de nuevo a Manuel, ¿no? El peronismo, decía él, se orientaba como un partido obrero en los grandes centros urbanos y como un partido conservador en los lugares. Entonces el peronismo en realidad tiene una capacidad de adaptación. ¿Sí? La clase baja en su momento era una clase identificada con la clase trabajadora, no sé, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, en Mendoza, en Tucumán, y en Salta y Formosa era, digamos, población dispersa, dependiente del Estado, etcétera. Para tener de esto un poco en números, ¿no? El estimado de nivel medio, nivel socioeconómico medio en la capital federal es del 40 y pico % y en el conurbano es de la mitad de eso. Claro. O sea que vos tenés mucha más disponible votantes de Cambiemos, y de hecho el peronismo no puede ganar en la capital desde, no sé, creo que ganó una sola vez en la historia, que fue el caso de Herman González. ¿No? La tercera sección electoral sistemáticamente gana el peronismo, pase lo que pase, inclusive en esa elección que vos estás mencionando, y sospecho que del 2013, ¿no? Y sospecho que en el cuarto también, porque hoy ya hay un cuarto cordón. Claro, bueno. Claro, pero digamos, para que se entienda, digamos, la zona sur y la zona oeste y parte de la, digamos, de la zona norte, la tercera sección electoral, que es más que nada la zona sur y La Matanza, son zonas donde sistemáticamente el peronismo gana, ¿no? No es que tiene todas las intendencias, pero básicamente La Matanza, que es lo que más pesa, es no hay manera de que... y en el caso del 2013, que es un caso interesante, está muy bien que lo traigas. Primero, el peronismo ese año sacó 30 y pico %, pero perdió, y Massa fue en una especie de alianza con el macrismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, en su lista tenía, no eran solamente... No era solamente peronismo. Y sobre todo lo que él pudo hacer es descompensar, sobre todo la primera sección, ¿no? Y además era un referente muy importante en Tigre, San Fernando, etcétera. Pero, no, yo lo menciono esto porque me parece que es importante. No estoy diciendo que esto sea la única explicación, pero me parece relevante revisar los comportamientos territoriales, ¿no? Porque con el concepto de posmodernismo se tiende a no explicar las decisiones electorales como si fueran decisiones al azar, ¿no? Nunca en general, un chico o una chica puede ni saber ni tener idea, o puede declarar ante nosotros: no, a mí no me interesa la política, yo no sé nada de política. Bueno, ¿vos la votarías a Cristina? No, ni loca, puede decir alguien. Y probablemente su padre y su abuelo vienen de extracción radical, ¿no? O sea, que en general, es decir, hay una cosa que la sociedad nos trasciende, ¿no? Sí. Decía Durkheim, el sociólogo, la sociedad, estos sentimientos morales existían antes que nosotros nacieron y van a seguir existiendo cuando nosotros nos estemos más acá, ¿no? Me parece que algo de eso es importante incluir en los análisis. Eduardo, vos reaccionás. Sí, yo lo que creo que hay tradiciones culturales, sin duda, y hay sistemas que agudizan esas tradiciones. Yo, cuando se habla tanto de la polarización, digo, nuestro sistema electoral
te lleva a la polarización. Acá hubo durante décadas un sistema de colegio electoral Sí. y nadie sabía que existía. Así Todo el es. mundo votaba pensando que el que gana ya está, digo, pero vos tenías la instancia de un colegio electoral que podía cambiar eso. Bueno, ocurrió en Capital cuando fue senadora María Julia Zogaray, ¿no? En su momento. No, y tuvimos, en un momento dado, hubo temor de eso en el 83. Claro, sí, bueno, En le el costó 83, a Oscar Allende ese anuncio de a quién iba a votar en el Consejo en el exactamente. colegio electoral, quizá le costó buena parte de su electorado. los votos, sí, sí, sí. Pero yo lo que digo es, hay temas culturales, digo, las divisiones, incluso violentas en la historia argentina contra la historia bisiquen más acartonada, tiene 400.000 ejemplos, ¿no? Incluso de violencia muy grave. Pero me parece que el problema no es la polarización, sino esto que se dio en llamar la grieta, que es bastante más tóxico que la polarización. ¿Por qué digo? Porque el fenómeno es que se exacerbó la cuestión de polarizar, de decir, bueno, finalmente esto es un viaje en avión, llega una hora que viene la azafata y te dice pollo o pasta, tenés que elegir, no hay 400 opciones, como el menú en cualquier restaurante. Bueno, eso es cierto porque hace al sistema electoral. La primera vuelta es percibida casi como un ejercicio previo, en realidad la gente, por eso yo te decía, si se aceleran este tipo de decisiones, podés tener un pre-balotage más que una primera vuelta, pero me parece a mí que lo grave de esta situación no es la polarización, que finalmente el sistema te va a llevar a eso, sino este nivel de enfermedad que se ha planteado alrededor de la grieta, que en algunos casos es más mediática que real, pero también es real, ha conturbado relaciones personales, familiares, etcétera. Amistades. No como cuando uno era chico y te decían, che, en Navidad no se habla de política para que no se enoje el tío peronista con el tío radical, esas cosas. Pero acá me parece que tiene, primero, más violencia, y tenés, por un lado, un fenómeno... Más virulencia, ¿no? Más virulencia, sí, pero y al mismo tiempo, si vos revisás lo que viene pasando en estas semanas, en la superestructura, digamos, política, es desopilante, digo, vos podés estar de cualquier lado de la grieta al mismo tiempo, es decir, cuando vos hablas de Massa, hacemos colectora con Vidal, y al otro día somos Unidad Ciudadana, digo, está más en el periodismo quizás que en la realidad, pero digo que los propios periodistas y analistas políticos aceptemos eso como razonable, como normal, te está hablando de un nivel de desintegración que tiene que ver también con la desintegración de los partidos políticos. Exactamente, yo ¿no? Un estoy peronismo que pasó. ¿Cuál era el sujeto político del peronismo? Y el el trabajador. proletariado. Hoy no lo es, claramente. Entonces se fue mezclando todo esto, yo digo, con el agravante de que los sectores políticos, la dirigencia política en general, me parece que es más bien superficial frente a un fenómeno de la gravedad que tenemos. Y me parece además que más allá de errores que cometió el macrismo en el gobierno, hay una impresión, y no es Salazar Baltasar, de que Cambiemos no es un partido. Claro. Que el PRO puede ser que sea un partido y el radicalismo puede patalear en su convención, y de hecho es admirable cómo siguen haciendo las convenciones y todo, pero después termina yendo, porque si no, termina evaporándose. Y por otra parte, tengo la impresión de que, sobre todo el último gobierno de Cristina, contribuyó a que reapareciera el gorilismo. Cosa que yo creí que se había acabado. Honestamente, pensé que habíamos terminado con esas porquerías. Y no. Ahora es como el antiperonismo. Yo escuché decir los otros días, no voy a dar el nombre, no hay caso. Hasta que no dejen de gobernar los peronistas, yo nunca voy a dejar, qué sé yo, qué de hacer lo que... Bueno, vos me dirás, una golondrina no hace verano, pero me parece que es un pensamiento extendido, así como al revés, ¿no? Que se llegue a decir Macri dictadura, por ejemplo, con toda tranquilidad, en una organización de derechos humanos. Yo creo que vale todo. Pasó por la dictadura. Vos sabés que me llama mucho la atención, cuando fue la discusión sobre la despenalización del aborto, se festejó
casi, te diría, incluso entre los analistas políticos, la transversalidad, ¿no? O sea, Sí. este es un proyecto que atraviesa todo el mundo, todos los partidos fraccionados. Y yo decía, para un poquito, esto es lo que te muestra la crisis de los partidos, porque si vos estás en un partido y no puedes fijar posición sobre un tema crucial partido no como puede. ese, y dice, no, bueno, libertad de acción, que cada uno No. haga lo que quiera, entonces un expresidente está de acá, pasa para allá, etcétera. ¿Dónde está la Piensa- disciplina partidaria? Sí, pero además yo digo el debate ideológico. Claro. Finalmente, porque la verdad que la inexistencia de partidos nacionales, vos tenés hoy este conglomerado, donde además las fuerzas supuestamente nacionales son partidos provinciales. Así es. Son, digamos, confederación de caciques que se reúnen y discuten. En el caso del kirchnerismo tenés todavía el peso de la Álvaro expresidente, que tiene un peso ella, que gravita. Y del otro lado tenés un peso de Macri, que tiene que ver con el gobierno y que Sí. te nuclea todo este voto muy reactivo frente al peronismo en general y con el kirchnerismo en particular. Pero yo digo, la verdad, es un espectáculo que deberíamos revisar, porque lo que creemos que es muy saludable, a mi juicio, lo que te está mostrando también se refleja una sociedad, no pasa acá, pasa en Europa, pasa Sí. en todos lados, de sociedades que se acomodan y pueden girar de izquierda a derecha según la velocidad de la crisis que están atravesando. Seguimos enseguida. No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110.